Bueno, bienvenidos a esta última presentación, la presentación de septiembre 14 del 2024 del anciano Jeff Pippinger. Voy a tratar de cubrir todo el tiempo que él habló en la presentación y quiero empezar con una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Padre en los cielos, nos pido que me ayudes en esta presentación que voy a transmitir, la última presentación del anciano Jeff Pippinger, que estés conmigo dirigiéndome y que yo, por tu infinito poder y ayuda, pueda transmitir fielmente todo el conocimiento que él hizo público, que él dejó registrado, que él dejó en el registro público en su última presentación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ok, ahora vamos a comenzar con la introducción que hizo el anciano Jeff. Y en su introducción él dijo, la significancia de los mileritas en el periodo de tiempo entre el chasco y el gran chasco, reconociendo que estaban en el tiempo de espera de la parábola de las 10 vírgenes. Eso es una verdad histórica, pero estoy convencido de que es un elemento de esa historia que necesita ser repetido en el pueblo de Dios. También se dieron cuenta que el tiempo de tardanza de Habacuc se conecta con la parábola de las 10 vírgenes. Se vieron a sí mismos en la historia y eso produjo la motivación que necesitaban para proclamar el clamor de medianoche, para que los fieles lo siguieran hasta el lugar santísimo en octubre 22 de 1844. Y eso para mí es importante, porque la parábola de las 10 vírgenes ha sido y será verdad presente y se repetirá al pie de la letra. Entonces estamos en el tiempo de tardanza, tal como lo hicieron los mileritas. Pero no es simplemente la parábola de las 10 vírgenes. El hecho de que los mileritas reconocieran que ellos eran representantes humanos de esa historia particular, que ellos creían que era la historia que estaban usando, que era la segunda venida de Cristo. Ellos tenían que llegar a entender que tenían esa fe, si iban a estar entre los fieles que se convirtieran en su boca o en la boca de Dios, como dice Jeremías, cuando se sacuden de su primer chasco. Estoy enfatizando que parte de nuestra prueba profética, que creo desde julio del 2023, las vírgenes, las personas que habían estado involucradas en el movimiento, en el primer chasco, hasta julio del 2023, cuando el Señor comenzó a despertar a su pueblo que estaban siendo confrontados con la apertura del clamor de medianoche, y que fue una prueba profética, y hay muchas líneas que prueban que es una prueba profética. Y no estoy convencido que el elemento principal de esa prueba profética es primero reconocer quién eres como el pueblo de Dios en la profecía. Y digo que no es tanto reconocer que somos la parábola de las 10 vírgenes,
sino que tenemos que reconocer que somos los 144,000, lo cual no es solo teoría, no es un acto fácil. Estas personas que podían haberlo hecho entraron en este mensaje después de julio 18 del 2020 y lo aceptaron todo por fe y están involucrados con este movimiento. Ok, ellos reconocen el chasco, pero no se vieron impactados por eso como lo hicimos nosotros, que estábamos proclamando este mensaje de Nashville, como Nehemías ilustra que le quita el aliento como mínimo. Así que a lo que te despiertas en julio del 2023 es la transición de la Odisea a Filadelfia, que fue tipificada por los mileritas pasando de Filadelfia a la Odisea, y estás despertando a estas verdades que tienes que reconocer que Dios no ha estado caminando contigo y que tú no has estado caminando con Dios y que has estado disperso desde el primer chasco. Y lo que tenemos que entender es que hacia donde nos lleva esto es que somos los 144,000. Los 144,000 van a vencer el pecado y lo eliminarán de su experiencia por la eternidad. Después de pasar por el chasco y estar entre la generación del fin de los 6,000 años de pecado, que ha impactado progresivamente a la familia humana cada vez peor. No es fácil reconocer que esta profecía que está siendo reconocida es la voz de Dios que que les dice que ustedes son los 144,000, principalmente si no están haciendo el trabajo a que fueron llamados los 144,000 a hacer. Mi hijo y yo tuvimos esta conversación. La palabra de Dios es el pan del cielo, y si la tomamos de él y la comemos, eso nos va a transformar a la imagen de Cristo. Pero, ¿qué pasa con los que estamos estudiando estas cosas y quizá estudiándolas más de lo que hemos estudiado antes en nuestras vidas, pero que no estamos viendo esa transformación que cuadra con los 144,000? Ese es el caso que debemos tener en nuestras mentes, que nos preocupa este mensaje, pero está logrando la obra de transformación que es prometida que haría, y creo que hay un trabajo que hacer para responder a esta pregunta. Así que voy a dedicar un poquito de tiempo a los 144,000 hoy. Si vieras las notas, hay 25 páginas, pero solo voy a ocuparme de 4. Y las otras 21 páginas que alguien trajo aquí a la reunión de Zoom y que alguien la nombró en una llamada telefónica y que me dirigí a ella en la llamada telefónica a ambas y pensé en publicar. Hace años había una academia del sostén propio en el área, y el maestro que enseñaba allí en ese tiempo, en particular años, en ese tiempo en particular, hace años, fue uno de los más agitadores militantes contra lo que yo enseñaba, y ha dirigido a muchos de ellos que han luchado contra este mensaje. Él estaba enseñando una clase en esa escuela sobre cómo decir que lo que enseña Pipinger es falso. Una de las cosas que estaba enseñando en sus clases es que la historia no se repite, y en ese tiempo había una de las personas que estaban trabajando en la misma escuela que él estaba enseñando y que estaban empezando a simpatizar con el mensaje que estábamos proclamando.
Tomé un estudio de la palabra para abordar sus declaraciones, que la historia no se repite, y como las cosas cambian, no lo terminé, pero lo tuve aquí en una reunión de Zoom reciente y en un periodo de preguntas y respuestas. Alguien trajo la historia de Esdras. Sí, eso se repetía al fin del mundo y pensé en este estudio que tuve y me di cuenta que tengo que poner este estudio en la página. Está en uno de los primeros artículos. He olvidado el nombre. No es Daniel, pero lo voy a poner aquí otra vez para aquellos que han pasado sobre las cosas que escribí antes. Empecemos en el estudio de Daniel y son 21 páginas, perdón, en el estudio de profecía, que identifico que la historia se repite de diferentes ángulos y en diferentes maneras. Si lo que esa persona estaba enseñando fuera verdad, entonces Elena White sería una profeta falsa. Hay muchas maneras de mostrar que ella enseñaba que la historia se repite. Estas 21 páginas es un tipo de iceberg para demostrar que la historia se repite al pie de la letra. La historia de los mileritas está tipificando la historia cuando los 144,000 son sellados. Esto tipifica a los 144,000 sellados, pero es una historia al inicio del adventismo que tipifica al final del adventismo. Entonces tenemos más de una conexión sobre el significado de la historia se repite. Así, esa historia del clamor de medianoche, cuando los mileritas llegaron a entender que estaban en el tiempo de tardanza, ellos compartieron la verdad que cuando el clamor de medianoche llegara a nuestra historia, yo argumenté que el desarrollo del mensaje del clamor de medianoche llega en julio de 2023. Samuel usó la historia milerita para reunir lo que llamaron el clamor de medianoche. Finalmente llega al campestre de Exeter. Durante estos días, el clamor de medianoche llega. Entonces hay un periodo de tiempo en que es desarrollado y un periodo de tiempo que está ilustrando si tienes aceite o si no. Tienes aceite porque allí tienes la tienda de Waterdown, donde la tienda de Waterdown, donde tienes este culto emocional, tipo de una reunión pentecostal. Yo digo que todavía estamos en el clamor de medianoche, que estamos en la reunión del campamento de Exeter. Por decir algo, que cuando el sello va a ser colocado tiene que encajar con qué tipo de fe ejercitamos. Los que llegamos al fin del mundo después de 6,000 años de pecado, esos son los 144,000 que son sellados durante esta historia. ¿Qué tipo de fe para creer eso? Empezaremos con eso. Esto es de Testimonios para la Iglesia, tomo 3, y vamos a leer Testimonios para la Iglesia, tomo 3. Así que voy a cambiar aquí al PDF, Testimonios para la Iglesia, tomo 3. Vamos a leer allí.
El verdadero pueblo de Dios que tiene en su corazón el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, siempre considera el pecado en su carácter real y pecaminoso. Siempre estará del lado de tratar fiel y claramente los pecados que fácilmente asedian al pueblo de Dios. Especialmente en la obra final por la Iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de estar sin falta delante del trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del profeso pueblo de Dios. Esto se expone con fuerza en la en la ilustración del profeta de la última obra, bajo la figura de los hombres que tenían cada uno una arma de matanza en su mano. Volvemos a este documento. Y el anciano explica lo que acabamos de leer. En este pasaje ella cita Ezequiel 9. Quien quiera que sean los 144,000, son identificados en lo que es el trabajo de cierre para la iglesia, el cierre de gracia para la iglesia. Y el trabajo de cierre de la iglesia está contrastando con la apertura del juicio. Ok. La anunciación del juicio estuvo a cargo de los mileritas y tipifica la anunciación del cierre de la obra del juicio para la iglesia. Y la Biblia enseña que el juicio empieza por la casa de Dios y va hasta el otro rebaño de Dios que está fuera de la casa de Dios. O sea, las ovejas que Dios tiene en otro rebaño que le conviene traer a este. En ese cierre de obra se produce dos clases de hombres, aquellos con el sello de Dios y aquellos con la marca de la bestia. El sellamiento de los 144,000 hasta la ley dominical es el juicio de la iglesia que precede la llamada del rebaño, que todavía está en Babilonia y son llamados a salir por un estandarte levantado. Es el sello que es el juicio de la iglesia que precede a la llamada del rebaño. O sea que ese sellamiento de los 144,000 que llega hasta la ley dominical es el juicio de la iglesia que es antes de la llamada del rebaño, que todavía está en Babilonia y que son llamados a salir por el estandarte levantado. El estandarte levantado son los 144,000. Y los que están en ese trabajo de cierre, en el tiempo del sellamiento de los 144,000, siempre mirarán el pecado en su carácter pecaminoso. Eso dice la primera frase que leímos. Lo que yo les sugiero, dice el anciano, es que el trabajo que los 144,000 tienen que hacer está ilustrado en Daniel 10 en la visión Mara. Y con ese mar de vidrio hay un trabajo que debe ser hecho por los 144,000. Y ese trabajo es ilustrado por Daniel. Y ese trabajo está en la primera fase. Los que están en el mar de vidrio siempre vieron el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Mostraremos que hay dos clases en el fin del mundo que miran el mar de vidrio. Una hace el trabajo y la otra no hace el trabajo. Y la que no hace el trabajo son aquellos que en Daniel se escapan de la visión. Pero los que hacen el trabajo, cuando miran en el mar de vidrio, se ven a sí mismos en relación con la ley de Dios, en relación con Cristo, y ellos siempre tienen esa posición en su mente,
porque los hombres como Elías y Enoc son símbolos de esa misma cosa. No es que se levantan en la mañana y hacen culto y se ponen rectos con el Señor y después se les olvida hasta la mañana siguiente, porque sabemos que eso es lo representado por 300 años de caminar en esa condición. No es por la mañana ponerse en relación con Dios un momento y después se olvida, hasta la mañana siguiente vuelven y se ponen en relación con Dios un momento y se van y después se olvidan. No, es estar en relación con Dios de una manera continua, en todo momento. Lo que estoy diciendo a medida que leemos estas citas de los 144,000 es que el trabajo que los 144,000 tienen que hacer es mirar en la visión Mará en Daniel 10, es parte del trabajo del proceso del periodo de prueba en que estamos. Entonces ustedes, como los 144,000, necesitan entender y estar claros de los 144,000, especialmente en este movimiento, de este mensaje, porque no hay muchos en el adventismo que tienen este entendimiento que Future for America ha enseñado. Hay un montón de ideas sin duda sobre quiénes son los 144,000. Declaramos que son aquellos que viven hasta que Jesús regrese. Son aquellos que son sellados en el cierre de gracia, que son levantados como un estandarte para llamar al otro rebaño de Dios a salir de Babilonia. Hay una distinción entre ellos y que los que son sellados, su proceso concluye en la ley dominical en los Estados Unidos y eso comienza el proceso de prueba para los del otro rebaño. Aquí, así que esa perfección de carácter tipificada por Moisés y Elías tiene que ocurrir antes de la ley dominical, tiene que ocurrir en el campestre de Exeter. El campestre de Exeter es el que ilustra lo que tiene que ocurrir antes de la ley dominical, por eso lo nombra él así. Hay un desarrollo de entendimiento mientras Samuel Snow presenta el mensaje del campestre de Exeter y luego ustedes manifestarán si tienen el aceite o si no. Y ahora mismo estamos en nuestro camino al campestre de Exeter y creemos que estamos a punto de ser levantados como una insignia y todo lo que representa. Este entendimiento es basado sobre muchos pasajes de la escritura y este proceso de los 144,000 y los trabajadores de la hora undécima. Moisés en el monte de la transfiguración de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Él representa a los que saldrán de la tumba en la resurrección de los justos, o sea, los que mueren en Jesús. Elías que fue trasladado representa los que están viviendo sobre la tierra en la segunda venida de Jesús, que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos a la última trompeta, cuando lo mortal será vestido de inmortalidad y lo corruptible será vestido de incorrupción. Jesús es vestido con la luz del cielo. Él aparece por segunda vez sin pecado y para salvación. Vamos a ir al PDF. Lo que acabamos de leer está en el Deseo de todas las gentes 421. Y ahora vamos a leer en Primeros Escritos. Bueno, vamos a ir acá otra vez a este documento. Deseo de todas las gentes 421. Dice, Moisés y Elías representan dos clases. La segunda venida de Jesús.
Entonces hay dos clases de cristianos representados en el monte de la transfiguración, dos clases de adoradores en el capítulo de Apocalipsis 7, los 144,000 en la primera parte del capítulo y la gran multitud en la última parte. Esa es la profecía que es abierta justo antes del regreso de Jesús. Dice, los 144,000 llaman a salir de Babilonia a la otra clase, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón, en Daniel 11:41. Aquellas personas que responden al mensaje del fuerte clamor y que se ponen con su pueblo, si el estandarte de Dios son los 144,000, quiere decir que la otra gente que sale de Babilonia va a morir antes de que Jesús venga. Jesús dijo que hay muchos que no probarán muerte hasta que vean el reino de Dios venir con poder. Vamos a leer de Primeros Escritos, la página 164. Jesús había dicho a sus discípulos que había algunos que estaban con él y que no gustarían la muerte hasta que vieran venir con poder al Hijo de Dios. En la transfiguración se cumplió esta promesa. El rostro de Jesús cambió y resplandeció como el sol. Su vestimenta era blanca y resplandeciente. Moisés estaba presente para representar a los que resucitaran de entre los muertos en la segunda venida de Jesús. Y Elías, que fue trasladado sin ver la muerte, representó a los que serán transformados en la inmortalidad en la segunda venida de Cristo y serán trasladados al cielo sin ver muerte. Los discípulos contemplaron con asombro y temor la excelente majestad de Jesús y la nube que los cubría, y oyeron la voz de Dios en terrible majestad que decía: Este es mi Hijo amado, escúchalo. En el monte de la transfiguración, Jesús solo tomó consigo 3 discípulos y en esa transfiguración la promesa fue cumplida. El punto en el que me enfoco es los 144,000. Serán levantados como un estandarte. La palabra estandarte en el Antiguo Testamento está 8 veces. Cada uno de ustedes puede hacer un estudio de cada uno de estos versos, que es verdad presente. Pero vamos a empezar con este en términos de estandarte, y yo argumento que el estandarte son los 144,000 y que son distintos del otro grupo y que son distintos del otro grupo. Como los 144,000 son distintos de la gran multitud en ese mismo capítulo. Y el Señor, su Dios, los salvará en ese día, como el rebaño de su pueblo. Lo tengo en negrillas porque Él tiene otras ovejas que va a llamar y ellas van a oír su voz. Así que Él tiene 2 rebaños. Continuar leyendo. Bueno, vamos a continuar aquí y continuar en el siguiente de aquí del PDF. Y Jehová, su bandera dice, y Jehová su Dios los salvará en aquel día como rebaño de su pueblo, porque será como
piedras de corona. Serán como piedras de corona, alzados como pendón sobre su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el mosto a las doncellas. Pedid lluvia a Jehová en el tiempo de lluvia tardía y Jehová hará nubes de esplendor y les dará lluvia abundante y a cada uno hierba en el campo. Esto está en Zacarías 9, 16 al capítulo 10:1. La explicación del anciano sobre eso es: entonces el rebaño de su pueblo, que son las piedras del campo, son las que son levantadas como un estandarte. Y dice acá, en el periodo de tiempo en el que el rebaño de su pueblo va a ser levantado como una insignia, ese periodo de tiempo es la lluvia tardía. Y la hermana White y la hermana White lo identifica más adelante, una vez que cuando el poderoso ángel de Apocalipsis 18 descienda, la lluvia tardía empieza a caer. Cuando las torres gemelas sean derrumbadas, allí desciende el ángel de Apocalipsis 18 y se cumple Apocalipsis 18 del 1 al 3. Allí empieza a caer la lluvia tardía y por lo tanto en el 9/11 del 2001 el sellamiento, el trabajo de cierre de los 144,000 empieza. Entonces en el tiempo de la lluvia tardía, el Señor va a levantar el rebaño de su pueblo como una insignia y ellos van a ser piedras de la corona de su reino. Son parte de su reino. Y esta es la explicación que da el anciano Jeff a la lectura anterior. Y continuamos leyendo en Juan 16. Y en Juan 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces esto comprueba la explicación anterior, y habrá un rebaño y un pastor. Y cuando oyen su voz, dice el anciano Jeff explicando ese pasaje bíblico, cada mensaje correcto, como el de Gedeón, la marcha alrededor de Jericó, cada mensaje correcto es una ilustración del mensaje final, que es el clamor de medianoche, que empieza justo antes de la ley dominical y cambia el mensaje y cambia al mensaje del fuerte clamor. Empieza como el clamor de medianoche, que empieza justo antes de la ley dominical y cambia al mensaje del fuerte clamor en la ley dominical. En la ley dominical se vuelve el mensaje del fuerte clamor. El clamor de medianoche y el fuerte clamor es el mismo mensaje proclamado a diferentes audiencias. Los que son traídos y unidos en un solo rebaño, que oyen su voz. Esa voz es los mensajes, clamor de medianoche y el fuerte clamor en la ley dominical, y se incrementa en la ley dominical hasta el cierre de la gracia. Y ellos representan la gran multitud de Apocalipsis 7 y representan a Moisés en relación con Elías y Enoc. Continuar leyendo. Vamos a volver al PDF.
Yo estaba en el Espíritu del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10. La explicación del anciano. Así la voz que van a oír los otros que son traídos es la voz de la trompeta. En Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Clamar a voz, clamar en alta voz, es una referencia al mensaje del fuerte clamor. Y no te detengas. Y este mensaje, él da la explicación del resto del pasaje bíblico y dice, y este mensaje aquí es el mensaje del mismo fin del mundo, que se ha cumplido en las historias anteriores. Quiero decir, se cumplió con Juan el Bautista, cumplió esta profecía cuando él levantó su voz como trompeta y le mostró al Israel antiguo sus pecados y preparó el camino para Jesús. Miller cumplió este mismo trabajo y así el mensaje de la trompeta, que es el fuerte clamor en el fin del mundo, que se enfoca en mostrar a la casa de Jacob sus pecados, es una referencia al mensaje de la Odisea y ese mensaje fue dado por Jones y Wagoner en 1888, cuando el poderoso ángel de Apocalipsis 18 desciende como lo hizo en el 9/11 del 2001. Así, el mensaje de Jones y Wagoner, el mensaje de la Odisea, fue entonces verdad presente. Nos vuelve a la historia sagrada y este es el perfecto cumplimiento de ello que empieza el 11 de septiembre del 2001, primero con un llamado de trompeta a la casa de Jacob. O sea que en 1888, cuando se iba a dar el mensaje de justificación por la fe, también bajó el ángel de Apocalipsis 18 y fue detenido y tiene su perfecto cumplimiento cuando vuelve a descender el 11 de septiembre del 2001. Allí tiene su perfecto cumplimiento. Vamos a leer en el PDF la siguiente cita. La siguiente cita. No la encuentro. Me perdí. Bueno, él dice aquí esta explicación. Estoy declarando que la insignia son los 144,000 y que uno de sus atributos es que son los desechados de Israel, pero que son reunidos de los cuatro ángulos de la tierra. El tema que concluye la reunión de estas personas que son levantadas como una insignia
Es la ley dominical en los Estados Unidos. Esa ley dominical termina un periodo profético de tiempo y es el sellamiento de los 144,000, que es el cierre de gracia para la iglesia. Y ese mensaje no solamente sella a los adventistas de los Estados Unidos, sella a todos los que estén viviendo este mensaje alrededor del planeta Tierra, y eso es porque este mensaje va alrededor del mundo rápidamente desde julio del 2023. Esa fue la explicación de este pasaje. Y levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y cesará la envidia de Efraín. Ya no habrá más envidia entre nosotros, y serán talados los enemigos de Judá. No tendrá Efraín envidia de Judá, ni Judá oprimirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, y a una saquearán a los del oriente. Sobre Edom y Moab pondrán su mano, y los hijos de Amón les prestarán servicio. Y eso está en Isaías 12:14. Gente que han sido borrados de la Odisea, de la iglesia, la Odisea, la iglesia adventista del séptimo día, o solo sido separados por circunstancias. Los desterrados de Israel, que son los 144,000, van a ser reunidos, y son los dispersos de Judá, son los que fueron esparcidos en ese tiempo, los que fueron borrados por el mensaje, los que fueron echados. Los disidentes esparcidos van a ser reunidos en este tiempo. Vamos a volver a leer en el PDF. Y cesará la envidia de Efraín, y los hijos de Amón, de Edom y Moab, la mayoría de los hijos de Amón le obedecerán. Entonces vamos a leer aquí. Y si siguen, verán camino que se abre para ellos como se abrió en la historia de Egipto. En los siguientes versos que dejé, pero lo que quiero que vean es que la liberación final del pueblo de Dios puede marcarse cuando Miguel se levanta y el cierre de gracia se cierra. Todo habrá terminado para los malvados, aunque todavía hay cosas que se desarrollarán antes de la segunda venida. Cuando Miguel se levante y se cierre el tiempo de gracia, todo habrá terminado. E Isaías, versos 15 y 16, cuando hay un camino para el remanente que está preparado, como lo fue en el Mar Rojo en la liberación de Egipto, está marcando el fin del tiempo de gracia para la humanidad. Entonces las personas que están volando en hombros de los filisteos hacia el oriente y el occidente, y ponen sus manos sobre Edom y Moab y los hijos de Amón, ellos les obedecerán. Este es el cierre de gracia,
y el inicio de su fin de tiempo de gracia comienza en la ley dominical. Y en Daniel 11:41, ustedes tienen al papado, el rey del norte, conquistando la tierra gloriosa, los Estados Unidos. Y dice, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán en la ley dominical en los Estados Unidos. Esta triple unión, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, que representa la moderna Babilonia, donde la hermana White nos dice, la gente que va a salir de Babilonia representa esta triple unión. Esos que también salen representan esa triple unión de Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Su tiempo de gracia empieza en la ley dominical en Estados Unidos. Aquí antes que se cierre el tiempo de gracia, cruzando el Mar Rojo, como una ilustración del cierre de gracia, no es la mayoría de los hijos de Amón, sino eso significa los primeros frutos. Así que ellos ilustran los primeros frutos, los que salen de Babilonia, que vienen del otro rebaño, porque oyen su voz desde la insignia, como una trompeta llamándolos a salir de Babilonia. Los primeros de aquellos de Daniel 11:41 son la mayoría de los hijos de Amón, pero en Isaías 11, estos son los últimos en salir, justo antes del cierre de gracia para toda la humanidad. Los dispersos de Judá son los dispersados de la iglesia adventista, que van a ser levantados como una insignia, los 144,000, y van a estar en perfecta unidad en el mensaje. Vamos a estar en perfecta unidad. Si no estamos en perfecta unidad, algo está pasando y tenemos que mirar y revisarnos a ver qué es lo que pasa, porque tenemos que cumplir ese requisito, estar en perfecta unidad. Y vamos a leer la siguiente cita de la Review Dan Herald de marzo 19 de 1995. Y dice, el pueblo de Dios sufrirá pruebas y la cizaña será separada del trigo. Pero que Efraín no envidie más a Judá. Debe acabarse la envidia entre nosotros. Y Judá no vuelva a enfadar a Efraín. Nosotros no hagamos nada para enfadar a los otros. Palabras bondadosas y tiernas, compasivas, fluirán de corazones y labios santificados. Es esencial que estemos unidos. Si todos buscamos mansedumbre y la humildad de Cristo, tendremos la mente de Cristo y habrá unidad de espíritu. Y lo que el anciano Jeff explica de ese pasaje esta es una de las promesas de este periodo de tiempo. Los 144,000 no mueren y una de sus características es que no hablan mentira, perfeccionan el carácter de Cristo y ellos vienen a unidad de espíritu entre los 144,000 y de la manera que son traídos a la unidad es por medio de la palabra profética, que alrededor del mundo están oyendo al mismo tiempo. Así, en esta historia ellos están oyendo el mensaje del clamor de medianoche que está siendo desarrollado. Esto es el periodo de tiempo guiándonos al campamento de Exeter. O eso, el campamento de Exeter ilustra este periodo de tiempo. Las publicaciones que van a la audiencia, que están representando el mensaje milerita, estaban guiándolos al entendimiento del mensaje del campamento de Exeter o el clamor de medianoche. Una de las características de este pueblo es que van a venir a la unidad del mensaje. La cruz de Cristo es la súplica de nuestra unidad y compañerismo. El tiempo viene cuando los centinelas deben ver cara a cara
en el que la trompeta debe dar su sonido certero. Cuando Efraín no debe envidiar a Judá y Judá no debe molestar a Efraín. Judá no debe molestar más a Efraín. Review and Herald, enero 3 de 1895. En la historia de la cruz, desde la resurrección hasta el Pentecostal, fueron 50 días. Y los primeros 40 días, Cristo está allí, trabajando cara a cara con sus discípulos. Y luego, perdón, ellos tienen 10 días que los llevan al Pentecostés. Y en esos 10 días que los llevan al Pentecostés, ellos están poniendo a un lado las diferencias que tienen y están viniendo a la unidad. Y eso está ilustrando este mismo periodo de tiempo. Lo mismo que los mileritas están ilustrando parte de lo que ocurre en esta historia, es unidad en el mensaje. Así que nosotros debemos poner a un lado nuestras diferencias y venir a la unidad. Es requerido. Isaías 52 del 1 al 10. Vamos a ir al PDF Isaías 52 del 1 al 10. Isaías 52 del 1 al 10 desde aquí. Lo voy a leer hasta donde me propone aquí leer. Despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión. Vístete tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa. Dice, despierta, despierta. Cuando dice despierta, despierta, Isaías está hablando del fin del mundo. El despierta, despierta o levantarse, levantarse, es el despertar de las 10 vírgenes, que es donde el despertar toma lugar o el levantarse toma lugar. Y pueden mostrar en esa historia una duplicación, por eso dice despierta, despierta. Lo dice 2 veces. Y eso es símbolo del clamor de medianoche. Ocurriendo, pueden mostrar una duplicación ocurriendo por muchos testigos, en boca de 2 o 3 testigos o muchos testigos, por lo que tenemos una duplicación, despierta, despierta. Y seguimos leyendo aquí. Vístete de poder. Vístete tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice el Señor, de balde os vendisteis y sin dinero seréis rescatados, porque así dice el Señor Dios, mi pueblo descendió en otro tiempo a Egipto para peregrinar allí, y el asirio lo oprimió sin causa. Ahora pues, ¿qué tengo yo aquí? Dice el Señor, para que mi pueblo sea llevado de balde. Sus gobernantes lo hacen aullar, dice el Señor, y mi nombre continuamente todos los días es llamado. Blasfemaron, por tanto,
Mi pueblo sabrá mi nombre, por eso sabrán en aquel día que yo soy el que habla. He aquí yo soy. Cuán hermosos son los montes, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, y tus atalayas alzarán la voz. A una cantarán de júbilo, porque ojo a ojo o cara a cara verán que el Señor restaurará a Sión. Prorrumpid en júbilo, cantad juntamente, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo en la tierra de Egipto. Los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Y la explicación de eso la encontramos aquí. La expresión traer otra vez es reservar, cuando el Señor reverse su esparcimiento de Sión. Y yo digo que Él lo reversó en julio del 2023. Y en la historia, y julio del 2023 es cuando regresa el anciano Jeff. Y en la historia, y en esa historia, Él va a traer a su pueblo cara a cara. Ellos se convertirán en sus centinelas. Esa gente conocerá su nombre. Ellos habrán entendido como su nombre, que Él es el Alfa y la Omega, el león de la tribu de Judá, Palmoni. Saben cosas sobre la verdad y su nombre que ningún otro movimiento profético está entendiendo y ellos deben saber. Tienen que saber, perdón, que es Él quien está hablando estos mensajes, si van a ser aquellos que traigan las buenas noticias y publiquen paz, van a ser dadas alrededor del mundo, porque este pueblo va a ser levantado como una insignia que traerán salvación a aquellos que están fuera de Sión. Ellos han venido a la unidad y su unidad es a lo ancho del mundo. Tenemos que estar unidos y unidos en todo el mundo. Vamos a mirar acá la otra parte, pero ya leímos todo el capítulo y él va a dar una explicación de aquí de otra parte de ese pasaje, de todo ese pasaje que acabamos de leer. Y la explicación que él va a dar es, la explicación que él va a dar es, rompan de alegría. Ellos mirarán cuando son levantados como insignia. Lo que estoy diciendo aquí es que para ser transformados a la imagen de Cristo, como tiene que ser e ilustrado en Daniel 10, como tiene que ser ilustrado en Daniel 10, cuando él ve la visión, Mará, que los 144,000 van a tener la experiencia de ver dentro de esa visión, Mará, una de las cosas que tienen que entender para correctamente ver esa reflexión es que son los 144,000. Tendrán que entender tan ciertamente como entendieron los mileritas
que ellos son las 10 vírgenes de la que ellos eran las 10 vírgenes de la parábola. Tienen que entender que este es el alto llamado que es puesto sobre ustedes. Cuando miran en la visión del mar de vidrio, esto es parte del criterio para exitosamente ser transformados y uno de los atributos que tiene que tener lugar. No solamente tienen que entender que ustedes son los 144,000, sino que tienen que entender, sino que tienen que tener el requisito ilustrado en Daniel, porque Daniel está ilustrando la persona que está mirando la visión del mar de vidrio. Daniel siempre, Daniel siempre está tratando de entender la palabra de Dios. Él ha cumplido su responsabilidad de volverse un estudiante de profecía. Y los que no hayamos hecho eso, no vamos a entender el atributo necesario para mirar en la visión mará del mar de vidrio o el espejo. Y no podrán mirar que son llamados a ser uno de los 144,000. Y vamos a leer Daniel 10, 4 y 9. Y vamos a leer desde el cuarto día hasta como la apariencia. Vamos a ver que no se nos vaya a olvidar. Daniel 4:9. En los 25 días del primer mes, estando yo junto al gran río, que es el Hidekel, alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Voy a ver acá un momentico. Daniel 10, 4, 9. Su cuerpo era como el crisólito y su rostro parecía un relámpago. Aquí como la apariencia. Y su rostro como apariencia de un relámpago. La palabra traducida como la apariencia es maré y es el masculino de la palabra que va a ser traducida en el resto de este pasaje como la visión de esta gran visión. La visión de esta gran visión es el femenino mará, que aquí la apariencia es maré. Su cara como vamos a continuar leyendo, como la apariencia de un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y yo, Daniel, solo vi la visión, pero los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, sino que cayó sobre ellos un gran temblor, cayó sobre ellos un gran temblor y huyeron y se escondieron. Él da esa explicación hasta ahí. Entonces ellos fueron zarandeados. Cuando huyeron y se escondieron, ellos es porque cayeron en el zarandeo. Quedé pues solo y vi esa gran visión y no quedó en mí fuerza alguna, porque mi hermosura se había trocado en debilidad y no me quedó fuerza alguna, pero oí la voz de sus palabras y cuando la oí, la voz de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, mi rostro en tierra. Y la explicación de ello dice,
Cuando Daniel mira dentro de este mar de vidrio, se ve él mismo en relación con Cristo, se ve él mismo en relación con la ley de Dios, y porque eso es lo que ve cuando ve dentro de la visión del mar de vidrio del espejo, mira en la mirada de Dios, visualiza su hermosura, cualquier belleza que pueda pensar que tiene. Él se ha convertido, que tiene Daniel, se ha convertido en corrupción, se derrumba, no conserva sus fuerzas, está obteniendo el efecto positivo de esta visión mara positiva, mirando en el mar de vidrio, mirando el espejo, porque está produciendo la humildad en Daniel, que representa la humildad de los 144,000. Hay la definición femenina de Mará y la definición masculina de maré. Y la femenina que Daniel menciona estas 3 veces es una división de causas, lo que significa que va a la visión, lo que significa que ve a la visión en ese espejo que se reproducirá. O sea, lo que él ve en ese espejo, en esa visión, se va a reproducir en él. Eso es lo que es contemplar en ese espejo de vidrio. Lo que él estaba, lo que le estaba ocurriendo a Daniel es su humildad, siendo humillada en el polvo como estaba. Está identificando que ha alcanzado el estado de humildad necesario para recibir el sello de Dios. Se miró en el espejo de vidrio y tuvo el efecto positivo que debemos tener. Pero no es la única referencia a mirar en el espejo de vidrio en las Escrituras. Vamos a leer en Corintios 3:18. Y empezamos a leer, pero nosotros y vamos a terminar del Señor. Vamos a leer allá así, de esa manera. Esto es. Pero nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como en el Espíritu del Señor, mirando como en un espejo, el espejo, el mar de vidrio en que se miró Daniel, nosotros también tenemos que mirar en ese espejo de vidrio la imagen del Señor y contemplarla no una ni dos, sino constantemente para ser transformados de gloria en gloria. Eso es lo que Daniel estaba contemplando, la ley de Dios en Cristo. Él miró allí. Él es Daniel contemplando la gloria del Señor y él ha cambiado a la misma imagen de gloria en gloria, así como por el Espíritu del Señor. Daniel cambió a la humildad que ilustra después de mirar esa visión, vez tras vez, tras vez, otra vez, porque es de gloria en gloria. Nunca seguí esta parte de estudio, pero si alguien pregunta que si se puede estar sin pecar, generalmente digo que sí. La idea que está siendo ilustrada por Daniel es algo que pueden mostrar con otras líneas de la escritura. Pablo dice que muere diariamente para que sepas que eso sucede diariamente. Pero la hermana White dice momento por momento. Es la ilustración de Enoch. Cristo estaba continuamente con él. La ley estaba continuamente en él. Esa experiencia es una repetitiva y serás cambiado de gloria en gloria. Se logra a través del Espíritu del Señor. Santiago habla del espejo, pero sean hacedores de la palabra y no solo oidores. Aquí hay 2 clases de adoradores. Los que son oidores son los que huyeron de la visión de Daniel, los que fueron zarandeados. Pero Daniel es hacedor de la palabra, así que se quedó.
leer. Vamos a leer en la siguiente parte aquí del PDF. No se engañen a vosotros mismos. Si algún hombre es oidor de la palabra y no hacedor, es como un hombre que contempla su rostro natural en un espejo, se mira a sí mismo y sigue su camino y de inmediato se olvida. ¿Qué clase de hombre era? Daniel se mira en el espejo y mira a Cristo y a la ley. Quizá este hombre tenga algo de eso, pero se mira y se olvida de inmediato como era. Quizás tenga algo de convicción de sus pecados y de su vida pecaminosa, pero se olvida de todo y sigue avanzando. Pero el que mira en la perfecta ley de la libertad y continúa allí, será transformado de gloria en gloria. Es perfecto, es el perfecto retornar de un espejo. No se mira en cuando te miras en un espejo se retorna la imagen. Cuando estás mirando a Cristo como en un espejo, la imagen de Cristo se retorna en ti. Entonces es el perfecto retornar del espejo. Está caminando con Dios como lo estuvo Enoc en sus hechos. ¿Quién es el hacedor de la palabra? Eso es lo que Daniel fue. Fue un hacedor de la palabra y fue bendecido por hacerlo. El trabajo que tienes que hacer es mirar en la perfecta ley de la libertad continuamente para poder ser un hacedor de la palabra. Es una experiencia que tenemos que tener que nos transforma en los 144,000. Y lo que estoy diciendo o está puesto línea sobre línea. Se puede demostrar línea sobre línea. Tenemos que tener esa experiencia que Daniel está ilustrando en el capítulo 10 perpetuamente si vamos a hacer la insignia de los 144,000. Y no solo estoy diciendo que para dominar esta condición incluye comprensión, que ustedes son y los 144,000. Si tienen, hay que estar perpetuamente, continuamente en Cristo. Vamos a leer un pasaje del Primeros Escritos 247. Vamos a leer desde el chasco hasta 1844. Los chasqueados vieron en las escrituras que estaban en el tiempo de espera y que debían esperar pacientemente el cumplimiento de la visión. La misma evidencia que los indujo a esperar a su Señor en 1843, los indujo a esperarlo en 1844. Vamos a leer la explicación de ese pasaje aquí en este otro documento Word. Esto están ilustrando esos que fueron chasqueados en 1844. Están ilustrando nuestra historia y los chasqueados de julio 18 del 2020. Como de julio del 2023 pudimos ver las escrituras que ellos estaban en el tiempo de tardanza, esperando el cumplimiento de la visión. Y el cumplimiento de la visión que están esperando incluye el periodo de tiempo que está representado por los 40 días y los 10 días. 40 días que Jesús estuvo trabajando con ellos cara a cara y los 10 días que estuvieron poniendo aparte sus diferencias para llegar a la unidad. Los 40 días y los 10 días que preceden al Pentecostés y conducen al Pentecostés y están tipificados por el periodo de tiempo de Samuel Snow. Comienza a presentar públicamente su mensaje hasta la conclusión de la reunión campestre de Exeter
Y estamos en esa historia ahora. Esa historia de Exeter está ilustrada ahora en el trabajo de nosotros. Y debemos manifestar esta experiencia. Es la experiencia de los 144,000 representados por Daniel mismo en el capítulo 10. Y no es algo que se apaga y se prende. Es una continua experiencia, línea sobre línea, que se presenta. No es algo que se apaga y se prende como un interruptor. Debemos estar siempre con el sentido de que Cristo está presente en nosotros. Vamos a seguir leyendo, bendecidos por Jesús. Bendecidos, empezamos en bendecidos y terminamos en Jesús. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo verían a Dios? De la misma manera que lo vio Enoc. Tenían el privilegio de caminar y hablar con Dios. Por la fe, Enoc vivió en la presencia de Dios 300 años. Por la fe, vio la fe de Jesús. El anciano Jeff da una explicación hasta ahí, dice. Eso es una frase profunda. Piense sobre esto. Por fe no vio la fe de Jesús. ¿Qué significa que no vio la fe de Jesús? ¿Cuál es la fe de Jesús que no vio? Fue tomado en favor especial por él. Los príncipes y los gobernantes, o sea que no fue tomado en favor especial por él. Y luego se continúa leyendo acá, voy a volver acá. Los sacerdotes y los gobernantes necesitaban una experiencia. Dice, por la fe vio la fe de Jesús. Él lo recibió con especial favor. Los sacerdotes y gobernantes necesitaban una experiencia como la que tuvo Enoc. Necesitaban un sentido continuo de la presencia de Jesús. Eso está en manuscritos 96-23 de septiembre de 1897. Se necesita tener un sentido continuo de la presencia de Jesús. Apocalipsis 11, del 8 al 15. Vamos a leer Apocalipsis 11, del 8 al 15. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no los dejarán sepultar, creo que es. No los dejarán sepultar. Y los muertos serán sepultados y los moradores de la tierra se alegrarán por ellos. No serán sepultados y los moradores de la tierra se alegrarán por ellos. Y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantó sobre sus pies, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron.
Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y en el terremoto murieron 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo gran voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Este pasaje es verdad presente al final de los 3 días y medio, simbólicos en julio del 2023. Los candidatos a los 144,000 se convierten en la insignia. Son llamados de vuelta a vivir. Y para que vean la victoria de los 144,000 manifestada en su propia experiencia, debemos tener esa experiencia de Daniel y debemos tenerla en la manera de que Enoc la tuvo. Y eso es tener la presencia de Cristo continuamente. Así que esta es la presentación del anciano Jeff. Tenemos que tener la experiencia de Cristo continuamente, no como un interruptor que se prende y después se apaga, no. Tenemos que tener esa experiencia continuamente porque somos esos llamados después de julio de 2023 a ser candidatos de los 144,000 y que el Señor nos va a convertir en una insignia. Somos llamados de vuelta a la vida. La insignia cuando se levante llamará a las otras ovejas que Dios tiene en otros rediles para que salgan de allí y la insignia se levantará en la ley dominical y empezará el llamamiento a las ovejas que Dios tiene en otros rediles y empieza para ellos su cierre de tiempo de gracia. Así que para llegar a hacer todo eso y convertirnos en una insignia, debemos tener la experiencia que tuvo Daniel, que se vio en la visión Mará en el mar de vidrio como en un espejo y vio la imagen de Cristo y se reprodujo en él, porque contemplando a Jesucristo seremos transformados de gloria en gloria. Y con esto terminamos esta presentación y vamos a terminarla con una palabra de oración. Amado Padre en los cielos, henos aquí delante de tu presencia. Te suplico, Padre, que perdones nuestros pecados. Estoy reproduciendo esta presentación del anciano Jeff para los del grupo de Panamá y para todos los que han de verla en las redes. Y te quiero pedir varias cosas, pero una de ellas es que en esta presentación nos dices que tenemos que estar en unidad. Unidad en el mensaje, poner aparte nuestras diferencias y estar unánimes. Unos con Cristo y Cristo uno contigo. Y la otra es que tenemos que tener la experiencia de Daniel y contemplar a Jesús como en un espejo continuamente y ser transformados de gloria en gloria. Ayúdanos, porque estamos en la experiencia de los 10 días antes de Pentecostés y vemos dificultades en la unión.
y te rogamos y te ruego que nos ayudes a ponerlas a un lado y venir a la unidad del mensaje, venir a la unificación y ser los 144,000, convertirnos en la insignia que va a ser levantada y ser usados para llamar a las otras ovejas que tienes en otros rediles que te conviene traer a este. Son bendiciones que te rogamos, que te ruego, no habiendo méritos en mí, ni en el grupo de Panamá, ni en los que van a ver este video en las redes, sino en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.